Un concepto que viene de la parte de sistemas es la reentrancia. Una función reentrante significa que una misma función puede ser utilizada por varias tareas. Lo cual, por ejemplo, una función que se dedica a hacer operaciones algebraicas complejas, la puedo llegar a utilizar cuando esa función factorial sea llamada de una segunda tarea y trabajo con variables globales, va a sobreescribir esa nueva instanciación, va a sobreescribir los valores que yo tenía en la variable global anteriormente escritas por la primera vez que llamé a esa función factorial. Si yo creo una nueva versión de esa función factorial por cada vez que yo la llamo desde una tarea, resuelvo el problema. Con lo cual, si creo una nueva instancia de esa función, lo que tengo que hacer es trabajar con variables locales. Entonces, una función reentrante quiere significar que puedo tener varias veces la función factorial que está definida fuera de la función. Con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer con data el procesador, con esta variable data? En realidad, no va a ser, por el hecho de no ser, por el hecho de ser global, lo que va a hacer es cargar R0 con data, incrementar R0 y escribirlo en data. ¿Esto es atómico? No. Si yo quisiera trabajar con variables locales, lo que haría sería trabajar con registros. Y el incrementar registros sí es atómico. Repito, si yo hubiera definido data como local, el compilador le asigna registros a data.
subirse a esa tarea porque el mutex está tomado. De la misma manera que nadie podía usar el display hasta tanto yo lo liberara cuando estaba escribiendo, lo mismo pasa con el mutex. Pero acá hay una cosa muy importante. El mutex puede ser liberado exclusivamente por la tarea que lo tomó. A diferencia del semáforo binario, en el cual lo podía tomar una tarea y lo podía liberar otra tarea. Entonces, la idea del mutex es, antes de pasar a ejecutar un filtrado digital, me fijo si la función filtrado digital está disponible. Si está disponible, la tomo y nadie más puede hacer filtrado digital hasta tanto yo la libere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto está vinculado, lo que está escrito acá es para que sea una ayuda de memoria para ustedes respecto al mutex. Las técnicas de exclusión mutua tienen algunos problemas. Uno de esos problemas se llama deadlock y vamos a ver en un dibujito claramente qué significa. El deadlock es el interbloqueo, es decir, la tarea A bloquea a la B y la B bloquea a la A, con lo cual significa que de ahí no se sale. La otra situación complicada que se produce es la inanición. Cuando yo tengo una tarea que toma un recurso, una función, en forma excluyente, puede hacer que otras tareas no lleguen a ejecutarse y por lo tanto a esas tareas desaparece el problema de inanición, muertos de hambre, starving. Entonces el mutex, desde el punto de vista de dibujo, es similar al binario en el cual el mutex estará locked o unlocked, ¿sí? Cerrado o abierto, en el cual el mutex amanece siempre, condición importante, en el modo unlocked. No puedo elegir yo la forma en la cual lo creo. El binario podía decir cómo amanecía. En el caso del mutex amanece siempre unlocked, entonces cuando es adquirido pasa al modo locked. Eventualmente el mutex puede ser contador, entonces habría varias opciones para que sea tomado, y cuando se libera pasa al estado unlocked. En el caso de Cortex, fue la primera vez que un micro tuvo instrucciones específicas para trabajar con mutex y por lo tanto con sistemas operativos. Por lo cual fue con la aparición de Cortex en el año 2008 que los sistemas operativos tomaron real auge. Hasta ese momento había quedado restringido solamente a grandes computadores la idea de sistemas operativos. Entonces tenemos el uso de instrucciones que son específicas para el manejo del mutex. Con lo cual, si ustedes recuerdan cuando habíamos dicho nosotros que Cortex era una arquitectura más o menos de instrucciones reducidas, es decir, de instrucciones simples, el RISC, ¿no? Esa era la abreviatura, perdón, que era más o menos RISC, era porque había excepciones. Una de las excepciones es el manejo de los mutex. Entonces, lo que yo tengo acá es lecturas atómicas del estado del lock bit de un mutex, es decir, de locker y unlocker. Entonces, es una lectura atómica de ese flag, y entonces, en base a que esté seteado o no esté seteado, lo que hago es, en el caso que no esté seteado ese flag, lo que hago es un exclusive write, con lo cual lo tomo
es una operación atómica en la cual es la condición por el no, es decir, que no estaba seteado. Caso contrario, está tomado, tengo que dedicarme a hacer otra cosa porque no puedo utilizar el recurso, la función que quiero emplear porque está tomado por otro. Si está libre, lo que hago es tomarlo por medio de un exclusive write. Y entonces verifico que haya sido efectivo, con lo cual, si fue efectivo, continúo con la operación normal. Si no fue efectivo, es decir, si no se pudo hacer, si hubo una condición de error, significa que tengo que ver por qué razón no puedo tomar ese mutex que estaba supuestamente bien. Entonces, esto es propio de Cortex, la implementación del manejo directo de mutex. Colas de mensajes. La historia de las colas de mensajes apareció con la PC, en la cual en las versiones, no en la primera versión, en la cual la comunicación serie era en base a un controlador de comunicación serie muy primitivo, que era el 8250 de National, un bicho bastante viejo. Se vio de que cada vez que llegaba un dato por comunicación serie, se tardaba mucho tiempo en entrar en interrupción. Una rutina de atención de interrupción en la cual guardo datos en una cola de mensajes fijo. First in, first out. Y habrá una tarea que será la encargada de leer esos datos. Entonces, por interrupción, guardo datos en una cola y los leo después cuando tengo tiempo. Normalmente con esta cola habrá algún semáforo asociado en el cual diga hay datos en la cola. Entonces, las colas de mensajes arrancan siempre vacías, es lógico. Las creo, las colas están vacías. Entonces, a medida que llegan datos, dejan de estar vacías. Cuando se alcanzó el tamaño de la cola, pasa a estar lleno. Y deja de estar lleno en el momento que se empiezan a liberar mensajes a través de la rutina de lectura de esa cola. Tenemos varias alternativas para el manejo de colas. Unidireccional, siempre alimentación. Escribo datos, arreglátela como puedas. Unidireccional entrelazada, es decir, escribo datos y seteo un flag para avisar hay datos. Entonces, cuando puedo usar ese mismo semáforo, si es un semáforo binario, lo puede tomar una tarea y liberar otra tarea. Entonces, escribo datos en la cola, aviso por medio de un semáforo. Cuando la tarea receptora tomó esos datos, libera el semáforo. Entonces le avisa a la tarea escritora que está en condiciones de escribir nuevos datos. Entonces, es lo que llamamos
semáforo binario utilizado para handshake. Hay datos, tomé los datos, escribí nuevos datos. La comunicación de datos bidireccional entrelazada quiere significar, por ejemplo, tengo una función que toma datos del conversor analógico digital, los guarda en un buffer para después ser procesados en forma digital. Ese buffer es una cola. Entonces, escribo datos en el buffer, le aviso por medio de un semáforo, hay datos, otra función toma esos datos, los procesa, le hace un filtrado digital, lo guarda en otra cola y me avisa, ya están los datos procesados. De esa manera yo tomo esos datos procesados y los mando, por ejemplo, por un puerto CD. Eso sería una comunicación de datos bidireccional entrelazada. Dos colas de mensaje con handshake de mensaje. Y la última es broadcast. Broadcast es un término que viene de la parte de redes, significa difusión a todo el mundo. No es a uno en particular, sino que va para todo el mundo. Acá lo tenemos en forma gráfica. Sin entrelazado, es decir, escribo los datos, arreglate como puedas. Con un flag significa entrelazado. Con dos flags y acá escribo los datos de la adquisición y acá escribo los datos procesados. Y el broadcast es cuando escribo para difusión de múltiples tareas. Entonces la operación típica en la cola es creación y borrado de las colas, es decir, puedo crearlas y puedo eliminarlas para liberar memoria, enviar datos, leer datos y broadcast. Yo puedo, la cola en realidad es una estructura en la cual esa estructura tiene estatus. Entonces yo puedo leer el estado en el cual se encuentra la cola, si está llena, está vacía, si está ocupada. Otros objetos, pipes, señales y variables. Los pipes son, la traducción sería tubería. ¿Cuál es la idea? ¿Vieron ustedes cuando está una obra en construcción, está en la etapa final, que ponen un tubo grandote en los pisos altos y abajo ponen el volquete y empiezan a tirar cosas de arriba? Bueno, ¿es ordenado lo que tiran? ¿O tiran escombros, madera, azulejos, cualquier cosa? Bueno, eso es un pipe. Significa que a diferencia de lo que pasa en una cola, en la cual los datos son todos del mismo tipo, bien ordenaditos, prolijitos, que quepan uno como si fuera un armario en el cual caben perfectamente los objetos, el pipe es tiro datos a granel. Se supone que el receptor sabe de qué se trata. A ver, por ejemplo, ¿qué sería? Sería mandar la ficha de cada uno de ustedes, en la cual tendré campos que serán nombre y apellido ASCII. Después tendré la edad, que serán 3 dígitos. Bueno, seamos optimistas y previsores. Pongamos 3 dígitos para la edad. Después, qué sé yo, año en el cual cursa, año en el cual ingresó. Bueno, ese tipo de cosas. Son distintos tipos de datos. Los tiro a la Bartola, es decir, así nomás, arreglate vos receptor a ver cómo pueda. Entonces, eso a la Bartola denotó mi edad, disculpen. Seguramente no lo escucharon de los abuelos. Entonces, el pipe es una tubería. Tiro cosas a lo bruto y el receptor sabrá cómo ordenarlos. Sabe lo que le llega en qué casillero ponerlo. Entonces, el pipe se escribe una tubería a lo pavote y puede darse el caso. ¿Se acuerdan cuando uno creaba una tarea en Info 1 que le aparecía un child, un hijo? Entonces, ese pipe puede ser compartido entre una tarea y la tarea hijo que se creó dentro de esa tarea. Conceptualmente son iguales a las colas de mensaje, pero el lector se va a bloquear cuando no tenga ningún dato. Es decir, el volquete no tiene ningún dato, se lo llevan. Y también cuando se llena el volquete,
no se siguen enviando datos. Entonces el pipe está bloqueado para el escribiente cuando se llenó el mismo. Fundamentalmente la diferencia entre pipe y cola es que son datos no estructurados. En el caso, por ejemplo, de la ficha de una persona en una empresa o un alumno en la universidad. Los datos no están priorizados y los datos son de tipo FIFO. Entonces, el pipe, de vuelta, está creado vacío. Cuando recibe datos no está vacío, cuando está lleno queda inactivo para el escribiente y cuando está vacío está inactivo para el lector. Entonces, el uso de los pipes puede ser, fíjense que lo mismo que las colas, los pipes pueden ser escritos por una tarea y leídos por otra. Por ejemplo, puedo usarlo para transmitir datos desde una rutina de atención e interrupción y ser leídos por una tarea. También permite comunicación asincrónica entre tareas. Los pipes pueden ser abiertos y cerrados, pueden ser leídos y escritos, y tengo también, como es una estructura, todo lo que estamos diciendo nosotros son estructuras, puedo leer el estado del pipe. Las señales están asociadas con interrupciones. Entonces, lo que se quiere significar es que esto es dependiente del sistema operativo del cual se trabaja, pero, por ejemplo, una rutina de atención de interrupción le genera una señal a una tarea, lo que llamaríamos un semáforo especial en el cual le avisa, por ejemplo, de que hay un dato disponible. Otros servicios del kernel. Cuando hablamos nosotros del sistema operativo, tenemos que pensar en las funciones que me proveen. Por ejemplo, dentro de muchos sistemas operativos no aparecen funciones vinculadas con red, pero en muchos casos hay otra gente que hizo desarrollos de la parte de red y lo pone a disposición del público en general. Entonces, tengo, ya sea en forma directa o en forma indirecta, la posibilidad de utilizar redes, es decir, el protocolo TCP/IP, que se lo van a ver ustedes más adelante, implementado en forma directa por el procesador, por el fabricante del sistema operativo, o bien por alguien que haya hecho lo que se llama middleware, es decir,